Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Al acercarse a casa, Sol hizo una parada rápida para comprar comida y bocadillos en una tienda de conveniencia. Después continuó su viaje de regreso. Casi en casa colgó la llamada pensando que se vería en unos minutos, pero al entrar en el callejón que conducía a su casa, las luces de su auto iluminaron una escena que lo irritó de inmediato. Jung estaba de pie en la puerta hablando con un tipo alto. Detrás del tipo había una moto con la caja de comida a domicilio de un restaurante japonés. Y en la mano de Jung había una bolsa de comida. Sor tocó la bocina de golpe, sobresaltándolos a ambos. El repartidor John se dio cuenta que era Sor. Movió su bicicleta rápidamente, pensando que estaba bloqueando la entrada. Mientras tanto, Jun se apresuró a abrir la puerta para que Sor pudiera entrar. Me voy ahora, Jun, dijo John, mirando brevemente a Sor, antes de girarse nuevamente y despedirse de Jun. Gracias por la comida, Hye-young. Conduce con cuidado. Jun se despidió con la mano de quien trajo la comida. Luego regresó a casa. Cuando llegó a la puerta encontró a Sor parado allí con el rostro oscuro y la expresión tensa, visiblemente disgustado. El repentino cambio de pronombres hizo que Sor frunciera el ceño. Jung había mencionado una vez que solo llamaba Gia a alguien que sí era realmente cercano. Justo antes seguía llamando a John P., pero ahora ya lo había cambiado a Gia. Y sin embargo, Sor llevaban años siendo conocidos, pero siempre lo llamaba Pisor. Supongo que ya no necesitarás la comida que traje. Parece que ahora tienes provisiones extras, murmuró Sor antes de entrar a la casa. Jun lo vio irse rascándose la cabeza confundido. Guardaré esto para el desayuno, murmuró, mientras buscaba en la bolsa de tela buscando la comida que Pisor había comprado. ¿Tienes una relación cercana con John o algo así?, preguntó Sor finalmente, incapaz de contenerse más. No exactamente, pero es muy fácil hablar con Hye-young, respondió Jung con sinceridad. Al principio John parecía tranquilo, pero en cuanto empezaron a hablar se dio cuenta de que podía mantener una conversación sin esfuerzo. Lo tranquilizaba como si tuviera otro hermano mayor. ¿Y yo qué? ¿Ya te has acercado a mí?, preguntó Sor, mirándolo fijamente. ¿Por qué me preguntas eso? Jung estaba realmente desconcertado, no solo por la pregunta, sino por la forma en que Pisor parecía casi molesto. De ninguna manera, Pisor se estaba enfadando por algo así. Ya me lo dijiste, solo llamas Gia a alguien cercano, señaló Sor completamente enojado. Y a mí me sigues llamando Pisor. La piel bronceada de Sor se había oscurecido levemente, pero ni siquiera él estaba seguro de si era por ira o por algo más. Jun tuvo que contener una sonrisa, aunque su corazón se aceleraba. ¿Qué le pasaba a Pisor hoy? ¿Por qué sonaba así, tan molesto? No sé si somos cercanos o no, pero ahora mismo siento que me gustas más que antes. Y dicho esto, el mocoso subió corriendo las escaleras, con las mejillas completamente rojas. Decirle a Pisor que le gustaba nunca había pasado por la mente de Jung. No era algo que necesitara decírselo en voz alta, pero al verlo tan serio, por suerte logró contenerse y solo dijo que le gustaba más que antes. Y debido a este pequeño desliz, cuando llegó el fin de semana largo de 3 días, Jun decidió irse a casa. De ninguna manera iba a pasar 3 días enteros encerrado bajo el mismo techo que Sor, enfrentándolo de la mañana a la noche. ¿Te vas a casa esta noche?, preguntó Sor el jueves por la noche, después del trabajo. El pequeño había venido completamente preparado, incluso empacando sus cómics para llevárselos a casa. Sí, yo te llevaré, respondió. No hace falta, no pasa nada, miré a casa solo, no quiero molestarte, dijo Jung,
con el corazón latiéndole a mil. Intentó convencerse de que no era nada, que solo había hablado mal, que simplemente se sentía bien, pero había usado las palabras equivocadas. ¿Quién dijo que es un problema? ¿O me estás evitando a propósito? No, claro que no. Le estás dando demasiadas vueltas. Sor se acercó, tanto que sus rostros casi se tocaban. Una sonrisa cómplice se dibujó en la comisura de los labios de Sor. Pero antes de que Sor pudiera decir nada más, una voz los interrumpió. Sor, no te vayas todavía, necesito hablar contigo, gritó Penny desde lejos, al ver a los dos juntos en el ascensor. Sor se giró para mirar a Jun. ¿Me dejas llevarte o no?, preguntó de nuevo. Si Jun se negaba, iría con Penny. Jun dudó un momento antes de negar con la cabeza. No, está bien, Pi, adelante, respondió. Y justo cuando terminó de hablar, el ascensor que lo esperaba se abrió. Entró en el ascensor, dejando a Sor con Penny, porque pensó que el gerente de recursos humanos probablemente tenía algo urgente que hablar con Pisor. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.